Persecución sistemática. Madurismo continúa acorralando a la oposición. Audios reveladores. Fiscal SAP devela plan de El Aizami, Borges y López para derrocar a Maduro. 40% de los venezolanos en Ecuador en riesgo de no regularizarse tras cierre de consulados. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco. Y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 29 de abril. Ya son 7 los integrantes de la organización 20 Venezuela detenidos desde el mes de enero. El último de ellos apresado en el estado Portuguesa durante este fin de semana junto a un dirigente de Primero Justicia y un simpatizante de María Corina Machado. Todos desaparecidos, según abogados defensores de derechos humanos. Joan Álvarez nos cuenta. Con estas últimas 3 detenciones ya suman 13 las personas judicializadas del entorno político de María Corina Machado, pese a que 2 de ellas no están vinculadas directamente con la organización, pero participaron en el acto de campaña en el estado Portuguesa, donde también estuvo el madurismo en simultáneo, acción que parece guardar relación con las órdenes de captura. Solamente Víctor Castillo pertenece a la organización formalmente, tiene un cargo de coordinador en Santa Rosalía, en el estado Portuguesa. En cuanto a las demás personas, la dama de nombre Ámbar Márquez pertenece a Primero Justicia, una otra agrupación política, y un ciudadano de apellido Castañeda, Óscar Castañeda, es simpatizante de María Corina Machado y como ustedes lo vieron y lo vio el mundo, se expresó espontáneamente en una de las giras de la candidata. El móvil de una de las 3 detenciones habría sido de manera extraoficial, por unas siglas que llevaba el simpatizante de María Corina Machado en su vestimenta, que hacía supuestamente alusión a un reconocido narcotraficante mexicano, lo cual viola el principio de legalidad, según el abogado Joel García. Es algo sistemático, porque como ustedes ya lo han visto en casos anteriores, desde el 23 de enero fueron detenidos Freites, Camacaro y López en sus respectivas jurisdicciones, que eran los jefes de comando de campaña de María Corina Machado en Vargas, en el estado Yaracuy y en Trujillo. Este fin de semana se produjeron 3 nuevas detenciones de opositores a Nicolás Maduro, en el marco del recorrido que está haciendo por el país María Corina Machado. Uno de ellos, perteneciente a la organización 20 Venezuela, convirtiéndose así en la 7ª persona vinculada a esta organización, que ha ido siendo criminalizada paulatinamente. El principio de legalidad no es más que toda conducta que no esté descrita en un tipo penal como punible, no puede ser delito. Ahora, si esta persona fue detenida por una sigla que tenía en su gorra, yo quisiera saber qué delito le van a imputar, porque si es por eso que lo van a imputar, entonces todos aquellos que de alguna manera han visto una serie que tiene relación con el narcotráfico, inclusivamente con ese personaje del narcotráfico mexicano, van a tener que meterlos presos a todos, porque los venezolanos le encanta de ese tipo de series, le hace culto quizás a ellos, pero eso no implica que sea un delincuente ni que sea narcotraficante. Por su parte, la propia María Corina Machado exigió la libertad para todos los detenidos, a quienes identifica como desaparecidos del gobierno nacional. Henry y Dignora están dedicados a lograr elecciones limpias y libres en Venezuela y tienen derecho a continuar haciéndolo en libertad junto a nosotros, porque no han cometido delito alguno. Liberen a Henry y a Dignora, permítannos verlos. Importante destacar que hoy se cumplieron 40 días desde la detención de Dignora Hernández y Henry Alviares, aún aislados de sus familiares y abogados, contabilizando un total de 13 personas judicializadas del entorno de la dirigente María Corina Machado, tomando en cuenta también las 6 personas que se mantienen en condición de refugio dentro de la Embajada de Argentina en Caracas. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. El fiscal general de la Nación, Karen William Saab, dio a conocer unos audios en donde se evidencia, según él, que el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, conspiraba con Julio Borges y Leopoldo López para intentar apartar del poder al presidente Nicolás Maduro. José Arnaldo Mujica nos amplía. El fiscal general de la República informó que en medio del caso de corrupción de PDVSA Cripto también se estaban dando conversaciones de conspiraciones políticas entre grupos adversos. Certificar absolutamente, sin duda,
que había una conspiración política absolutamente ligada a la corrupción petrolera de esta mafia y a la búsqueda de la conspiración económica. Incluso se alían de forma absoluta. Ambos bandos se dan asco entre ellos, o sea, se odian, se dan asco, pero dicen, bueno, vamos a unirnos para derrocar al gobierno legítimamente constituido utilizando todas las vías. Informó que Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz sostenían conversaciones con Tarek El Aissami por medio de Samar López para sumarse a la trama de corrupción y posibles atentados terroristas. Además, vinculó en el caso al embajador norteamericano James Story. Hacer acciones terroristas en cárceles donde estaban los presos de Citgo, los llamados, entre comillas, presos políticos, que eran todos los vinculados a acción terrorista, operación Hedión, acción terrorista, intento de magnicidio con drones, asalto de cuarteles, etcétera. Este mismo lunes, Leopoldo López desmintió estar vinculado a este supuesto caso de corrupción de PDVSA Cripto y aseguró que el gobierno nacional utilizó las criptomonedas para evadir sanciones y lavar dineros, según sus propias investigaciones. Nosotros, y yo siempre lo he dicho, hemos estado siempre dispuestos a buscar espacio de conversación con quien sea que permita que se transite, se construya un puente hacia la transición a la democracia en Venezuela. Cada quien es responsable de sus actos, cada quien es responsable ante la justicia de sus actos. Nuestro principal interés ha sido siempre la búsqueda de la transición a la democracia, de la salida. También informó que el objetivo de estas operaciones eran financieras y políticas. Destruir el Bolívar, llevar hasta su enésima potencia la elevación del dólar paralelo, quebrar el plan de recuperación económica que llevaba el Estado venezolano y obviamente unir todo esto que digo a la conspiración política. Finalmente aseguró que en Venezuela no habrá impunidad en casos de corrupción. Además, dejó muy claro que hasta la fecha se han imputado 12.639 personas y 4.810 han sido condenados por hechos de este tipo. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Los integrantes de la línea fueron capturados en flagrancia, extorsionaban a los comerciantes de a 500.000 pesos hasta 2 millones de pesos mensuales, bajo amenazas de muerte. No es la primera vez que los cuerpos de seguridad en frontera detienen adolescentes que conforman estas filas. Capturaron en flagrancia a 3 adultos y aprendieron a un adolescente por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, terrorismo y el delito de extorsión. La captura fue realizada gracias a la denuncia realizada por varios ciudadanos quienes manifestaron que estos capturados venían ejerciendo sobre todo exigencias económicas a los comerciantes, intimidándolos con armas de fuego, y estos sujetos portaban una granada con la cual también amenazaban a estos comerciantes. Del lado venezolano, las autoridades expresaron preocupación ante los constantes reportes de reclutamiento, captación de migrantes con nacionales menores de edad por parte de mafias para diferentes actividades en el cordón limítrofe. Nos preocupa que son presas fáciles de las mafias de tráfico humano, son presa fácil de las mafias de la droga y hasta nos dicen también de que son presa fácil de las mafias que trafican con los órganos humanos. Entre tanto, la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional gestiona debates en plenaria sobre los delitos transfronterizos que siguen vulnerando a la población y a los migrantes. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Ecuador demandó a México el lunes ante la Corte Internacional de Justicia. La acción legal, según la Cancillería ecuatoriana, se debe al asilo político otorgado por México al ex vicepresidente Jorge Glass cuando era indagado por corrupción y por interferir en asuntos internos. La Cancillería denunció las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales a partir del 17 de diciembre de 2023, cuando Glass se refugió en la Embajada Mexicana en Quito. El 5 de abril, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó asilo político.
Ecuador también pide que se declare que México ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios, como es el caso de Glass. Esta demanda ocurre un día antes de que la Corte Internacional de Justicia comience a escuchar los alegatos de ambos países por el asalto de la policía ecuatoriana, bajo autorización del presidente Daniel Noboa, a la embajada mexicana, horas después de que fuera anunciado el asilo para Glass. El ex vicepresidente fue detenido y enviado a prisión. Ante la violenta irrupción a su delegación diplomática, México demandó a Ecuador por violar la Convención de Viena y sostiene que es el país que concede el asilo al que corresponde calificar si procede o no. Glass, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, es investigado por el desvío de fondos públicos y sobre él pesan 2 condenas de corrupción. Salarios de hambre. Este fue el tema que Mildred Manrique conversó con el dirigente sindical Pablo Zambrano en nuestro programa semanal Cara a Cara. Acá vamos a compartirles un fragmento de la entrevista y lo invitamos a escucharla completa en nuestro canal de YouTube. Desde el año 2018, cuando se tomaron las medidas económicas por parte del gobierno, de que se mantuvo la paridad entre el dólar oficial y el paralelo y se dejó que durante estos años se fuera pulverizando el salario de los trabajadores. Eso, por supuesto, al final ha terminado en un hecho concreto de que aumente lo que aumente el gobierno, nunca va a ser suficiente porque dejaron que el salario llegara a $3. Entonces han establecido una política de bonificar, o sea, de ingreso, que debo decirte que en el gobierno pasado del difunto presidente Chávez había una política de ingreso. O sea, se compartía salario y el ticket de alimentación, la gente lo recuerda. Habían aumentos de acuerdo a la inflación y el cesta-ticket de acuerdo a la unidad tributaria y representaba un ingreso con el que tú hacías un mercado porque era un almuerzo diario, la gente lo convirtió en patrimonio familiar y rendía porque inclusive se ayudaba hasta la familia, 2 tickets, 3 tickets a cualquier familiar. Eso en este gobierno se perdió. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: las vías legales para emigrar de Venezuela son cada vez más limitadas. En Ecuador cerraron los consulados venezolanos. En Perú es necesaria una visa, mientras que en Colombia parece haber un retroceso en cuanto a políticas migratorias. ¿Crees que esta situación incentive aún más la migración irregular de venezolanos? Saúl nos dice en Instagram, sin duda. En nuestra cuenta de TikTok, el usuario Increíble nos comenta: claro, un pasaporte venezolano es muy caro. El que emigra es pobre. Camina porque no tiene para pasajes. Mientras que en el canal de YouTube, Ana Dolores responde: no importa, ya Venezuela pasará esta crisis y los venezolanos regresarán a mi linda Venezuela. Aguanta que viene felicidad. Como siempre, les agradecemos por dejarnos sus opiniones. Continuamos. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: cae otro migrante venezolano buscado por asesinato en Chile. Recorrió 5 países y lo atraparon en Colombia. Las autoridades colombianas informaron sobre la captura de un migrante venezolano que tenía alerta roja de Interpol por el asesinato de 3 personas, entre ellas una niña de 13 años, en una balacera entre bandas en Chile. El detenido fue identificado como Luis Alberto Herrera Pájaro, de 29 años, y fue aprehendido en la zona céntrica de Bucaramanga, al norte de Bogotá. Cerca del 40% de los venezolanos en Ecuador quedarán sin regularizarse tras cierre de consulados. Según las declaraciones de la presidenta de Fundación Haciendo Panas, Otibel Valero, la única solución es solicitar el pasaporte en otros países como Colombia y Perú, porque en Ecuador aún no presentan soluciones sobre el tema. Valero afirmó que diversas personas estaban en proceso de tramitar su pasaporte y ahora quedan sin respuesta por parte del consulado.
Biden y López Obrador acuerdan medidas inmediatas para reducir los cruces fronterizos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una llamada telefónica el domingo y ordenaron a sus equipos de seguridad nacional trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir los cruces fronterizos irregulares y proteger los derechos humanos, según anunciaron este lunes en un comunicado conjunto. Los dos mandatarios se comprometieron también a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en el continente. En materia de entretenimiento te comentamos que Antonio Banderas se prepara para un nuevo proyecto teatral que presentará en su ciudad natal, Málaga. Y además te daremos detalles del lamentable asesinato de Landy Párraga, es reina de belleza. Alejandro Córdoba nos amplía estas informaciones. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Córdoba para Impacto Venezuela. El español Antonio Banderas se estrena como director de una pieza teatral en su ciudad natal. Veamos de qué se trata. El actor y director español Antonio Banderas vuelve al teatro el próximo 6 de junio con el musical Tocando Nuestra Canción, una comedia romántica, tierna y disparatada que protagonizan María Adamos y Miguel Fernández. Antonio Banderas dirige el montaje Tocando Nuestra Canción con el libreto de Neil Simon, música de Marvin Haslish y letras de Caroline Bayer y traducción de María Ruiz, un musical que se estrenará el 6 en el Teatro Soho de Málaga, su ciudad natal, según publica este domingo su web. Completan el reparto Ray Borrer, Bealia Guerra, Javier Enguts y Cristina Gallego, Diego Rodríguez. Este nuevo trabajo de Antonio Banderas es una comedia disparatada que narra la divertida relación entre Vermont, un compositor de éxito, y Sonia Glotz, una letrista desconocida. La modelo ecuatoriana Landy Párraga, quien tenía 23 años de edad, resultó asesinada en el momento que se encontraba en un restaurante. El suceso ocurrió el domingo 28 de abril del 2024. Landy Párraga participó en el concurso Miss Ecuador en el año 2022, figurando en el cuadro de las 5 finalistas. La muerte de Landy Párraga se ejecutó en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, una de las entidades regionales más violentas del país. En este sentido, la policía detalló en un mensaje para la prensa que los funcionarios pertinentes se encontraban recabando datos y atando pistas que los condujeran al esclarecimiento de la muerte violenta de la joven mujer. Por otra parte, la Fiscalía de Ecuador informó a través de la plataforma de la red social X que parte de su equipo experto en investigación ya había tomado la escena del crimen y tras levantar el cuerpo ejecutaban las pesquisas y pasos necesarios para determinar responsabilidades. Se pudo conocer que en el 2023 la Fiscalía se abría paso en el escabroso mundo de la delincuencia organizada. Se encontraban tras la pista de metástasis. De aquellas investigaciones salieron varios detenidos y para sorpresa de los detectives salió el nombre de Landy Párraga, la ex candidata al certamen de belleza. Con la muerte de esta Miss ecuatoriana, según reportes policiales, Ecuador se ubica en el 2023 con un 60% de feminicidios en el país. Desde Caracas, Venezuela, soy Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. Posando para la foto, así se titula la caricatura del día, haciendo referencia a cómo el gobierno vuelve mediáticas las detenciones por corrupción en el país. Con esto nos despedimos hasta mañana.